nombre es Diana Alcibar. El día de hoy les voy a impartir una clase de estudios sociales para séptimo año de básica con el tema la Constitución del Ecuador. La Constitución del Ecuador, también llamada Carta Magna o Carta Fundamental. La Constitución es la norma suprema de un Estado de derecho, soberano, es decir, el Estado está organizado y establecido y aceptará todas las disposiciones que rijan en ella para poder dirigirse. La Constitución fija límites y define las relaciones entre los poderes del Estado. Estos poderes del Estado son el legislativo, el ejecutivo, el judicial y algunas organizaciones ciudadanas que también toman decisiones dentro de los marcos legales. La Constitución también determina las bases para que un gobierno pueda regir. Este documento busca garantizar al pueblo sus derechos y sus libertades. La Constitución nos da derechos. Primero definamos qué es derecho. Derecho es un conjunto de normas que permite resolver los conflictos en el seno de una sociedad. Dentro de nuestra Constitución existen varios derechos que los ecuatorianos debemos cumplir para ejecutar todo lo que hay dentro de la Constitución. Yo he marcado algunos derechos, entre ellos los que he considerado los más importantes. Por ejemplo, ejercer, promover y exigir ante las autoridades competentes. Es decir, nosotros tenemos toda la libertad de exigir a las autoridades que rigen en un determinado espacio físico o nuestro país que realicen todo lo que dentro de sus gobiernos o dentro de sus mandatos han prometido para el bien de un determinado espacio. También tenemos como derecho no discriminar ni ser discriminados, es decir, no hacer de menos a una persona por su condición social, por su color de piel, por sus condiciones físicas, es decir, no al bullying en ninguna índole. También nos garantiza transitar libremente por todo el territorio nacional. Nosotros como ecuatorianos tenemos todo el derecho de viajar o de visitar todas las provincias que conforman nuestro lindo Ecuador. También nos da el derecho a igualdad, ser iguales que el resto. No podemos ser tratados de diferente manera por no pertenecer o por no ser de la misma clase social o de las mismas condiciones físicas que otras personas. Además de eso, tener libertad absoluta de conciencia. Cuando dice tener libertad absoluta de conciencia se refiere a que todas las personas mayores de 16 años tenemos que aceptar, reconocer y reconocer todos los actos que hagamos, sean lícitos o sean ilícitos. Entre las conciencias o las absolutas conciencias que tiene los derechos del Estado está que tenemos derecho a la religión, ¿sí? Es decir, a escoger grupos religiosos o en la que los seres humanos o las personas nos sintamos tranquilos para poder ejercer. También tenemos libertad de empresa, es decir, de elaborar o de pertenecer a cualquier organización o empresa en la que nosotros nos sintamos bien. Además, libertad de trabajo, es decir, poder escoger una actividad laboral que nos guste o en la que nos sintamos bien. Además de eso, tenemos libertad de pertenecer a cualquier asociación en la cual nos sintamos que tenemos o pertenecemos. Y por último, también tenemos absoluta libertad de opinión y de libre expresión. Cuando hablamos de opinión, significa de poder opinar de cualquier tema en los cuales se nos pida. Y lo que es libertad de expresión, es decir, decir cosas o argumentar algo
Pero no se debe confundir. Libertad de expresión no es decir cosas que no son, es decir, mentiras. La libertad de expresión es expresar tus sentimientos o tu pensamiento, pero de una manera adecuada, sin dañar ni perjudicar a segundas personas. Así como tiene también derechos, también la Constitución nos da obligaciones como ciudadanos ecuatorianos. Que primeramente vamos a definir qué es una obligación. La obligación es aquella que una persona está forzada a realizar, es decir, está obligada, como dice la palabra. Puede tratarse de una obligación de imposición legal o de una obligación de exigencia moral. ¿Qué es de imposición legal? Por ejemplo, cuando se llega al momento de sufragar. Esa es una imposición legal, porque todos los ecuatorianos mayores de 18 tenemos la obligación de ir a ejercer nuestra absoluta voluntad para elegir algún mandatario o dignidad. Y cuando esa exigencia moral se refiere a los juicios de valores que nosotros hagamos o las promesas que podamos hacer para ser cumplidas con segundas personas. Entre las obligaciones que da el Estado, decidí enmarcar las siguientes que me parecieron las más adecuadas, que sería estudiar y capacitarse. Es decir, todos los ecuatorianos estamos obligados a estudiar y estar en constante capacitación para poder ejercer el oficio laboral en el que estamos enmarcados. Además de eso, trabajar con eficiencia, es decir, cualquier actividad laboral que nosotros estemos realizando debe ser eficiente, debemos realizarla de la mejor manera. Además de eso, tener buena conducta, no solamente conducta dentro del entorno familiar, también una buena conducta dentro del entorno social, con las personas que nos rodean o con las que usualmente pasamos, ¿no? Además de eso, hablar siempre con la verdad. En este punto podríamos enfatizar que hablar siempre con la verdad es siempre decir las cosas de acuerdo a como cada quien las ha visto, no como lo dijo otra persona o porque lo dijo otra persona. No debemos decir algo que a nosotros no nos conste. Y si nos consta, no debemos ni aumentar ni disminuir lo que aconteció, lo que se dijo de cierta noticia o de cierto comentario. Y por último, una obligación de todos los ecuatorianos es respetar a los padres. Así como tiene el Estado obligación, también tiene lo que son deberes. Bueno, vamos a definir lo que son deberes. A veces se confunde deberes con derechos, pero no es lo mismo. Los derechos, se denomina derecho a la responsabilidad que tiene cada individuo como persona, como ser humano, ¿no?, frente a otro, aunque este otro no pueda ser una persona física. ¿Sí? Cuando hablamos de una persona física se refiere a que no esté frente a nosotros, ¿sí?, que no esté a tu lado. Pero bueno, también para los deberes he enmarcado a 6 que me parecieron entre los más importantes que podríamos hablar. Entre ellos está acatar y cumplir las leyes, sean leyes judiciales, funcionales o del Estado, ¿sí? Tenemos que acatar cada una de ellas. Además de eso dice defender la integridad territorial cuando fuese necesario. Además de eso dice respetar los derechos humanos como ley fundamental de la sociedad. Además de eso, acatar y cumplir la Constitución en todos sus artículos o en todos sus versículos y en toda la extensión. Además de eso dice que debemos colaborar en el mantenimiento de la paz, es decir, no ocasionar actos vandálicos que puedan poner en peligro nuestra propia seguridad y la seguridad de quienes nos rodean. Además de eso, y por último, sería respetar las etnias y culturas. En lo que son etnias y culturas, recordemos que nuestro Ecuador es multiétnico y pluricultural. Al decir multiétnico significa que tiene muchas etnias y pluricultural que consta de muchas culturas.
En nuestro Ecuador hay muchas fiestas o etnias o culturas que celebran fiestas propias, ¿sí? Estas fiestas deben ser respetadas como cualquier otra fiesta patria que pueda tener el Ecuador. A esto de respetar las culturas y etnias nos referimos a que cada actividad que ellos realicen dentro de lo que ellos establecen como su propia identidad sea respetada sin ser llevada más o que tenga menos valor que el resto. Bueno, creo que esto ha sido todo lo que les puedo hablar sobre la Constitución. Muchísimas gracias.